Muy bien. Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con este encuentro, ¿no? De Conecta con tu poder y avanza en la vida, que está basado en el libro Sobrenatural de Joe Dispenza. Y en este encuentro vamos a ver el tema que él le llama la inteligencia del corazón. Recuerden que habíamos visto la bendición de los centros de energía. Y bueno, este es uno de los centros de energía, que es el corazón, ¿no? Y él comenta aquí, en su libro, que desde los primeros humanos empezaron a dibujar sus relatos en las paredes de las cuevas y en tablillas de piedra, y ya en esos dibujos aparecía el corazón. Igual que un hilo enhebrado en la aguja del tiempo en todas las historias, el corazón representa la salud, la sabiduría, la intuición, la guía, la inteligencia superior. Los antiguos egipcios se referían al corazón como Ieb, o sea, I latina, E, B larga, y pensaban que este, y no el cerebro, era el centro de la vida y la fuente de la sabiduría humana. Los mesopotámicos y los griegos lo consideraban la sede del alma. Los griegos, sin embargo, lo contemplaban como una fuente de calor independiente en el interior del cuerpo, mientras que los mesopotámicos lo suponían como un fragmento del calor del sol. Incluso llevaban a cabo sacrificios humanos que consistían en extraer un corazón humano, todavía latente, para ofrecérselo al dios Sol. Los romanos pensaban que el corazón era el órgano más cargado de fuerza vital de todo el cuerpo. En el siglo XVII, durante los primeros años de la Revolución Científica, el filósofo René Descartes arguyó que la mente y el cuerpo eran dos sustancias totalmente distintas. A causa de este enfoque mecanicista del universo, la gente empezó a contemplar el corazón como una máquina, y el funcionamiento del corazón en tanto que bomba extractora empezó a eclipsar su naturaleza de vínculo con una inteligencia innata. A través de la investigación científica, el corazón dejó de ser reconocido como la conexión del ser humano con sus sentimientos, sus emociones y su ser superior, y solo gracias a una nueva vertiente de la ciencia desarrollada a lo largo de las últimas décadas, hemos empezado a reconsiderar, entender y reconocer el verdadero papel del corazón como generador de campos electromagnéticos y vínculo con el campo unificado. Al margen de su papel evidente para mantener la vida, no es una mera bomba muscular que envía sangre al cuerpo, sino que es un órgano capaz de influir en nuestros sentimientos y emociones. Es un órgano sensorial que nos orienta en la toma de decisiones, al mismo tiempo que contribuye a nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Como símbolo, el corazón trasciende el tiempo, el espacio y la cultura. Pocos cuestionan la premisa de que si conectamos con el conocimiento interno del corazón, podemos acceder a su sabiduría como fuente de amor y guía superior. De todos los órganos del cuerpo, tanto como el vaso, el hígado, los riñones, el corazón es el único que posee inteligencia. Desde el 2013 hemos avanzado mucho en el cálculo y la cuantificación de la coherencia y la transformación, dos conceptos esenciales para poder comprender el papel del corazón: coherencia y transformación. Casi todo el mundo reconoce que los más elevados sentimientos del corazón nos conectan con la conciencia del amor, la compasión, la gratitud, la dicha, la unidad, la aceptación, el altruismo. Y estos sentimientos nos hacen sentir plenos y conectados, pero el problema radica en que estos sentimientos superiores del corazón
a menudo surgen por azar, en función de algún acontecimiento acaecido en el entorno, en lugar de ser algo que podamos evocar a voluntad. No cabe duda de que supone un gran desafío conservar el equilibrio mental y emocional en la cultura actual, que es tan estresante, acelerada, ¿no? Todos estamos concentrados en producir, ¿no? Y en terminar cuanto antes. Entonces todo esto ha llevado al desequilibrio en el corazón. A comienzos del siglo XX casi nadie moría por un fallo cardíaco, pero hoy en día es la mayor causa de muerte, los fallos cardíacos, ¿no? Porque el estrés es uno de los factores que más contribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Pero, dice Joe Dispenza, que existe un antídoto. Estudiando e investigando los diversos aspectos de la coherencia cardíaca, descubrimos que podemos regular nuestros estados internos con independencia de cuáles sean las circunstancias del exterior. O sea, podemos generar voluntariamente coherencia cardíaca. Bien, para ello, en el Instituto HeartMath, ¿no? Las siglas HMI, es una organización que investiga justamente esta coherencia que existe entre el cerebro y el corazón, ¿no? Está muy interesante esto porque... Bien. El fundamento de esta asociación, cerebro-corazón, es la creencia compartida de que para cambiar su futuro una persona debe combinar una intención definida, cerebro coherente, con una emoción superior, corazón coherente. Y eso es lo que ha investigado esta asociación. Dice que si le sumamos a una intención o pensamiento un sentimiento o emoción, podemos transformar nuestra energía biológica y así transformar nuestra vida. La unión de estos dos elementos ejerce efectos constatables en la materia. Bien, bueno, acá hace ejemplos de talleres, ¿no?, que se hacen ahí, qué sé yo. Bien, a ver. Bueno, acá él vuelve a hacer referencia a los centros de energía. El corazón es la intersección entre los tres centros de energías inferiores, ¿bien?, y los tres centros de energía superiores. Nos conecta con el campo unificado y representa la unión de la dualidad o la polaridad. En este centro, la separación, la división y la energía polarizada se unifican. Los opuestos yin y yang se unifican, se funden y se convierten en uno. Cuando el corazón se torna coherente, el sistema nervioso incrementa la energía. Esto influye en casi todos los órganos del cuerpo, ¿no? El corazón y el cerebro trabajan en cooperación de tal modo que nos sentimos conectados, satisfechos, ¿no? Cuando el corazón rige nuestro estado, la plenitud que experimentamos elimina cualquier sentimiento que podamos albergar de carencia y de necesidad. Ya no esperamos que algo externo venga a nosotros,
¿no?, a poner remedio a nuestra falta, sino que justamente activamos este centro del corazón y nos conectamos nosotros voluntariamente. Si los primeros 3 centros, que reflejan nuestra naturaleza animal y se basan en la polaridad, los opuestos, la competición, la carencia, ¿no?, el 4.º centro da comienzo al viaje a la naturaleza divina. Desde el centro del corazón transformamos la mente y la energía de tal modo que ya dejamos de existir desde el egoísmo para existir desde el altruismo. Y en este estado, la separación y la dualidad nos afectan menos. Bien. Este sistema nervioso autónomo, que es la parte involuntaria del sistema nervioso, se divide en 2 subsistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando está en funcionamiento, el simpático regula los actos y las reacciones inconscientes del cuerpo, ¿no?, la aceleración de la respiración, la elevación de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas. Su función principal consiste en estimular la reacción de lucha o fuga ante el peligro, que puede ser un peligro real o un peligro percibido. Este sistema simpático trabaja para protegernos del ambiente externo. Ahora, el parasimpático complementa al simpático en cuanto que ejecuta las funciones opuestas. ¿Por qué? Porque se encarga de conservar la energía, relajar el cuerpo, ralentizar las funciones de alto rendimiento del sistema simpático. El parasimpático se encarga de proteger nuestro sistema interno. Si el sistema nervioso autónomo fuera un automóvil, el sistema parasimpático sería el freno y el simpático sería el acelerador. Estas 2 ramas, simpático y parasimpático, comunican constantemente el corazón con el cerebro. El corazón y el cerebro comparten más conexiones nerviosas que cualquier otro sistema del cuerpo. El sistema simpático y el parasimpático trabajan todo el tiempo para mantener este equilibrio que se llama homeostasis en el cuerpo, ¿no? Cuando el organismo se encuentra en homeostasis, solemos sentirnos relajados y a salvo en el entorno, instalados en este estado en que los sistemas del cuerpo trabajan en armonía y el gasto de energía es mínimo. Podemos influir voluntariamente en el sistema nervioso para generar coherencia. Si queremos acceder a esas emociones que producen coherencia, las conexiones neuronales entre el corazón y el cerebro deben funcionar a la perfección, de manera equilibrada y coordinada. Cuando el corazón late de manera coherente y ordenada, aporta coherencia al sistema nervioso autónomo. A su vez se mejoran las funciones cerebrales y eso nos lleva a estar más abiertos, creativos, centrados. Todos sabemos que lo contrario de la coherencia es la incoherencia, ¿no? Esto no hace falta explicarlo. Cuando el corazón late de manera incoherente, nos sentimos desequilibrados, ansiosos, desconcertados. Como el cuerpo opera en modo supervivencia, es como que funcionamos como un animal primitivo, ¿no? La incoherencia viene del estrés, que es la reacción del cuerpo y la mente a interferencias y molestias del ambiente externo. Si el sistema nervioso, el parasimpático, funciona óptimamente, cuando nos sentimos a salvo, el simpático tiende a activarse cuando nos invade la inseguridad.
El estrés que experimentamos en esas circunstancias no depende del estímulo exterior, sino que puede ser la consecuencia de reacciones emocionales mal gestionadas. Bien. Cuando estamos en homeostasis, estamos como calibrados. Pero cuando nos instalamos en emociones como el resentimiento, la rabia, los celos, la impaciencia, la frustración, perdemos nuestro equilibrio interno. ¿Bien? ¿Y el cuerpo qué tiene que hacer? Esforzarse por mantener la homeostasis. Entonces empezamos a sufrir muchos síntomas relacionados con el estrés. Esta desazón constante se alimenta del campo invisible de energía que envuelve al cuerpo y hace que disminuya nuestra fuerza vital, y con el tiempo nos empezamos a sentir enfermos, cansados. Y nos vemos atrapados en un bucle, en el que la incoherencia y el caos para nosotros ya comienzan a ser normales. Para gestionar el estrés es muy importante una cualidad que se llama resiliencia, que es la capacidad de prepararse, recuperarse y adaptarse frente al estrés, la adversidad, el trauma o el desafío. La resiliencia y la gestión de las emociones son fundamentales en numerosos procesos psicológicos implicados en la regulación de la energía, la rapidez con la que el cuerpo se repone, la capacidad para conservar la salud y mantener esta homeostasis. Nos han hecho creer que el cerebro gobierna nuestra biología. Si bien esto es verdad, también es cierto que el corazón es un órgano autorrítmico, lo que significa que el latido se origina en el interior del corazón y no por una orden del cerebro. En el caso del humano, cuando es feto, ¿no? Está dentro del vientre materno, el corazón empieza a latir antes que el cerebro se haya siquiera formado. Mientras que la actividad eléctrica del cerebro no comienza hasta la quinta o la sexta semana de vida. Esto demuestra que el corazón posee la capacidad de tomar la iniciativa de la comunicación con el sistema nervioso central. El corazón contiene nervios pertenecientes a las dos ramas del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan? El simpático y el parasimpático. Y dicen, ¿no?, que afectan al funcionamiento del corazón entre latido y latido. Este dato es muy importante porque, ya sea que si somos conscientes de ello o si no, cada emoción que experimentamos influye en el ritmo cardíaco, por cuanto el corazón recibe la información a través del sistema nervioso central. O sea, el corazón, el cerebro límbico y el sistema nervioso autónomo están íntimamente relacionados porque el equilibrio o el desequilibrio de uno de ellos afecta a los demás. El cerebro límbico es la sede del sistema nervioso autónomo. También se conoce como cerebro emocional. Así pues, cuando transformas tus emociones, estás modificando tus funciones autónomas. Hace mucho tiempo se pensaba, y se pensó durante mucho tiempo,
que un ritmo cardíaco regular era signo de buena salud. Hoy en día sabemos que el ritmo de nuestro corazón cambia con cada latido, incluso cuando dormimos. La clave, dice que han descubierto, ¿no?, los investigadores, radica en mirar los espacios entre latidos de los registros BRC, que sería registros de variabilidad del ritmo cardíaco, más que en los picos que señalan los propios latidos. Es parecido al código Morse, ¿no?, cuya interpretación se basa en los intervalos entre transmisiones. En el caso del corazón, los intervalos entre latidos constituyen transmisiones complejas que albergan mensajes entre el cerebro y el cuerpo. En 1990 se descubrió que cuando las personas se concentraban en el corazón y evocaban emociones superiores, ¿no?, como la gratitud, la compasión, la dicha, esas emociones se reflejaban en forma de patrones coherentes en el ritmo del corazón. Y lo contrario se advertía cuando tenían sentimientos estresantes, ¿no? Esto permitió relacionar los estados emocionales con los patrones estos de BRC. También observaron que la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto y el ritmo del corazón eran reacciones biológicas distintas. Por ejemplo, una persona podía mostrar una frecuencia alta y seguir reflejando un estado de coherencia. En consecuencia, se concluyó que los ritmos cardíacos pueden crear estados internos coherentes. Bien, cuando decidimos cultivar y experimentar emociones elevadas y la señal coherente que éstas transportan llegan al cerebro, se liberan en el cuerpo compuestos químicos acordes con esos sentimientos y emociones, y llamamos a ese proceso un sentimiento, y los sentimientos positivos nos provocan sensación de liviandad y libertad. La energía que alienta el estado de tu ser en esas ocasiones es elevada. Y eso provoca como una cascada, dice, de como 1400 transformaciones bioquímicas en el cuerpo. En lugar de recurrir al campo invisible de energía que rodea nuestro cuerpo para transformar esta energía en compuestos químicos, estaríamos así enriqueciendo y expandiendo ese campo, y eso provocaría una expresión química acorde con el cambio de energía. ¿Cómo?, nos preguntamos. Si los primeros centros de energía del cuerpo se dedican a consumirla en situaciones de desequilibrio, el corazón, por el contrario, expande la energía, y cuando presto atención al corazón para crear y sostener emociones elevadas, la energía coherente resultante lo hace latir como un tambor. Ese latido rítmico y coherente crea un campo magnético alrededor del corazón y por consiguiente del cuerpo, ¿no? Igual que el latido rítmico de un tambor genera una onda de sonido registrable que cuanto más fuerte es el ritmo coherente del corazón, más se expande el campo de energía. En cambio, cuando me siento herido, enfadado, estresado, celoso, rabioso, frustrado, la señal que viaja del corazón al cerebro se torna incoherente, y eso libera unos 1200 compuestos químicos al organismo acorde con esos sentimientos. Bien. También han descubierto que nuestras sensaciones influyen minuto a minuto, segundo a segundo en el corazón, y que nuestros sentimientos y emociones ofrecen
una de las claves para desentrañar la inteligencia del corazón. Como los sentimientos y las emociones son energías que emiten poderosos campos magnéticos, cuanto más fuertes sean los sentimientos elevados, más intenso será ese campo. El corazón crea el campo magnético más intenso del cuerpo. Si colocamos un dedo sobre la muñeca, ¿no?, como hacemos así para tomar el pulso, ese pulso es una onda de energía conocida como onda de la presión sanguínea y viaja por el organismo influyendo en la totalidad de sus funciones, incluidas las del cerebro. El pulso magnético del corazón no solo reverbera en cada célula, sino que crea un campo alrededor de nuestro cuerpo que se puede medir a una distancia de hasta entre 2 y 3 metros mediante un detector de gran sensibilidad llamado magnetómetro. Cuando activas el corazón evocando emociones elevadas, no solo envías esa energía a cada célula, sino que también irradias los sentimientos al espacio, o sea, al entorno, ¿no? Recurriendo a electroencefalogramas, los científicos descubrieron que cuando el corazón entra en un estado de coherencia, el ritmo cardíaco arrastra las ondas cerebrales a una frecuencia de 0,10 hercios. Además, la sincronización entre el corazón y el cerebro se incrementa cuando el corazón del sujeto muestra un patrón coherente. La frecuencia coherente de 0,10 hercios se ha revelado un estado óptimo de rendimiento, y una vez que la mente analítica se retira de escena, el individuo puede bajar por la escalera de la conciencia de las ondas alfa a las zeta y a las delta, el estado en el que las funciones regeneradoras del cuerpo se ponen en marcha. Bien. Detrás del esternón, ¿sí?, detrás del esternón, que sería este, ¿no?, tenemos la glándula famosa esta llamada timo, que se encuentra íntimamente ligada al centro del corazón. El timo es uno de los órganos más importantes del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque posee un papel primordial en la generación de las células T, la letra T, que defienden el organismo de patógenos como virus y bacterias. El funcionamiento de la glándula timo es óptimo cuando en nuestra etapa de vida estamos al comienzo de la pubertad, pero empieza a mermar a medida que vamos envejeciendo, porque disminuye la producción de la hormona del crecimiento. El timo es propenso a sufrir los efectos negativos del estrés a largo plazo. Cuando vivimos, está dando Moreno, en modo de emergencia, ¿no?, o sea, centrados en los 3 centros energéticos, los de supervivencia, ¿no?, mucho tiempo, este campo vital disminuye la totalidad de la energía, porque necesitamos dirigirla hacia el exterior para protegernos de las amenazas externas. Entonces tenemos poca energía para afrontar las amenazas internas. No sé si se va entendiendo esto. Hola, Xiomara. Bueno, gracias a vos por estar acá. Yo también me siento agradecida. Muy interesante esto, lo que estamos aprendiendo acá de Show Vitales, ¿no? Fíjense en qué cosa, ¿no?, esto de lo interno y lo externo, y cómo todo está regulado por esta glandulita tan pequeña llamada timo, ¿no?, que nosotros ni le damos bolilla.
Entonces, si nosotros movilizamos el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga del crecimiento y la regeneración, la glándula timo se va a activar también. Entonces le estamos insuflando energía a esa glándula timo. Cuando estimulo el parasimpático. Acuérdense que hablamos del simpático y del parasimpático. Bueno, acá le hace una explicación. Y otra vez vuelve a recalcar esto de la coherencia y la incoherencia, ¿no? Y ahora lo que va a explicar, que es muy importante, es qué pasa cuando nosotros sufrimos estrés crónico, como la mayoría de los seres humanos en este mundo, que todo el mundo vive estresado, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Cuando estamos en estrés constante, el centro del corazón entra en incoherencia y ahoga la capacidad de crear. Como reacción al desorden en el ritmo cardíaco, el cerebro sufre desintegración e incoherencia. Y esa incoherencia se refleja en los sistemas simpático y parasimpático. Recordemos que el parasimpático, si lo comparábamos con un automóvil, es el freno y el simpático es el acelerador. Cuando están funcionando en discrepancia, nuestro cuerpo recibe un mensaje parecido a dar gas al auto, ¿no? Al mismo tiempo que estoy pisando el freno. El que entiende de automotores, ¿no? Sabe qué va a pasar cuando hay oposición entre estas dos fuerzas. Vamos a desgastar los frenos y forzar la transmisión. Entonces, este estado de contraposición y resistencia malgasta energía. Entonces, ¿qué hace? Nos quedamos con poco combustible, como el auto. Entonces, el estrés prolongado desgasta el organismo hasta tal punto que suprime nuestra capacidad de reparar el cuerpo y conservar la salud. Y ya ahí no tenemos más vitalidad y tampoco somos resilientes. La resiliencia, acuérdense, que se basaba justamente en la gestión eficiente de la energía. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Malhumorados, cansados. Bien. Bueno, acá él cuenta una experiencia. No la vamos a contar porque si no se nos hace muy largo esto. Y acá habla de un médico llamado Andrew Armour, que en 1991 demostró que el corazón posee una mente propia y que está dotado de 40.000 neuronas. Posee un sistema nervioso que funciona con independencia del cerebro. Bien. El término técnico para este sistema nervioso intrínseco se llama así, sistema nervioso intrínseco cardíaco, ¿no? También conocido como el corazón del cerebro. El descubrimiento fue tan importante que supuso el nacimiento de un nuevo campo científico llamado neurocardiología. El corazón y el cerebro están conectados a través de vías eferentes, descendentes y ascendentes. Sin embargo, el 90% de las fibras nerviosas que los conectan ascienden del corazón al cerebro. Este científico, o médico Armour, descubrió que estas vías neuronales directas y aferentes envían
continuamente señales e información que modifican la actividad de los centros cognitivos y emocionales superiores del cerebro. Estas señales que van del corazón al cerebro recorren el nervio vago, continúan hasta el tálamo. El tálamo es el que sincroniza la actividad cortical como pensar, percibir y entender el lenguaje. Siguen a los lóbulos frontales, que son los responsables de las funciones motoras y de la resolución de problemas, y llegan al centro de supervivencia del cerebro, que se llama la amígdala, que es la encargada de la memoria emocional. Los núcleos neuronales de la amígdala están sincronizados con el latido del corazón. Eso implica que si el centro energético de tu corazón está abierto, los centros de supervivencia de tu cerebro no pueden tomar el mando. Es posible, pues, que cuanto más te centres en el corazón, menos probabilidades tengas de reaccionar a los factores de estrés. Y lo mismo sucede a la inversa. Cuanto menos energía inviertas en el centro energético de tu corazón, más probabilidades tienes de vivir en modo supervivencia. Podemos deducir entonces que los sentimientos y los ritmos cardíacos influyen en la memoria emocional y en las reacciones que transpiran en nosotros, así que el estrés y la ansiedad pueden desencadenar ondas cerebrales acordes con el hábito de ansiedad que arrastramos. Igual que un ordenador empareja patrones similares, las emociones superiores del corazón pueden suscitar coherencia en los patrones de las ondas cerebrales. Así que si apelamos a los sentimientos del futuro creando estados elevados, nuestro cerebro va a empezar a construir redes neuronales para esas emociones futuras o para ese nuevo destino. Parece ser que el descubrimiento de este Armour demuestra que el corazón procesa emociones de manera independiente, reacciona directamente al entorno y regula sus propios ritmos, sin recibir información del cerebro. Sucede así porque el corazón y el sistema nervioso autónomo siempre funcionan unidos. Y los nervios que facilitan esta comunicación permiten al corazón sentir, recordar, autorregularse y tomar decisiones sobre el control cardíaco con independencia del sistema nervioso. Bien. Entonces, las emociones y los sentimientos que se originan en el corazón ejercen una gran influencia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de procesar la información, comprender el mundo, el lugar que ocupamos en el mundo. Una vez que activamos este órgano, se va a comportar como un amplificador que arrastra al cerebro y nos mantiene en un estado de coherencia. ¿Sí? Somos coherentes en todo nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces lo importante es vivir centrados en el corazón. Hay un libro que también es un programa, ¿no? No un programa televisivo, sino se llama esto, un lugar donde se hacen actividades en Estados Unidos, allá con Paul Ferrini, que se llama Living in the Heart, vivir en el corazón. Él dicta cursos, pero bueno, todos en inglés son, ¿no? Para los que saben hablar en inglés viene bárbaro. Fíjense en que no es el único Joe Dispenza que habla de esto, ¿no? Bueno, quizá Paul Ferrini lo trabaja desde otro espacio, pero bueno. Les comento por si les interesa investigar. Entonces,
Cada pensamiento que albergo genera unas reacciones químicas equivalentes a ese pensamiento, lo que a su vez da lugar a una emoción, ¿no? Esta relación entre pensamiento y sentimiento que venimos viendo desde el principio. En consecuencia, únicamente te afectan los pensamientos correspondientes a tu estado emocional. Cuando experimento gratitud, abundancia, libertad, amor, esas emociones atraen pensamientos afines. Y esas emociones asociadas al centro del corazón abren la puerta a la mente inconsciente con el fin de poder programar el sistema nervioso autónomo en consonancia con los pensamientos de tu nuevo futuro. También sabemos que si vivimos inmersos en el miedo, en la carencia, ¿no? Pero intentamos generar pensamientos de riqueza, no vamos a conseguir resultados significativos, porque el cambio solo se produce cuando los pensamientos y el estado emocional del cuerpo están en consonancia. Así que yo puedo pensar todo lo positivo que quiera, pero si yo no tengo el sentimiento coherente con el pensamiento, el resto de mi cuerpo no va a sentir ni va a captar el mensaje. Así, dice Joe Dispenza, podríamos repetir la afirmación: no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, ¿no? Como un papagayo, hasta quedarme afónico. Pero si yo estoy sintiendo miedo dentro mío, en mi corazón, mi pensamiento, por más que yo repita no tengo miedo, no tengo miedo, no pasará del bulbo raquídeo, es decir, que no estaré enviando al cuerpo y al sistema nervioso autónomo las indicaciones que necesitan para crear un destino inédito y concreto. Por eso es tan importante el sentir. Hablando de sentir, bueno, acá está Xiomara nomás, pero bueno, para los otros que están ahí conectados, que no sé quiénes son, después que termine este encuentro, voy a hacer otro con un libro que encontré, no me acuerdo cómo se llama el libro, algo de No soy yo, creo que se llama así, No soy yo. A ver, esperen que me voy a fijar acá. Sí, No soy yo se llama el libro. La autora es Anabel González y justamente habla de este tema del sentir. Le puse Reaprendiendo a sentir a los encuentros. Está muy interesante. Bueno, yo los invito, pues ustedes deciden, ¿no? Entonces, estábamos en el miedo. Ah, sí, que por más que yo repita el no tengo miedo y yo sienta miedo, entonces no pasa nada. Es el sentimiento el que emite la carga emocional, o sea, la energía, que es la que es capaz de estimular el sistema nervioso autónomo para que pueda trabajar en una nueva dirección. En ausencia del sentimiento, existe desconexión entre el cerebro y el cuerpo, entre la idea de salud y el sentimiento de salud. Solo cuando transformo mi energía, soy capaz de conseguir resultados consistentes. Bien. Si la coherencia entre el corazón y el cerebro puede originarse en el primero y la sincronización de ambos da lugar a un rendimiento y una salud óptimos, deberíamos concedernos un rato cada día para concentrarnos en activar el centro de nuestro corazón, eligiendo a voluntad de experimentar emociones elevadas desde allí, en lugar de esperar a que algo exterior a mí suscite esas emociones. Bien, así me voy a empoderar. Cuando vivo desde el corazón, elijo el amor por instinto y lo demuestro a través de la compasión y el cuidado, tanto mío como de los demás, del planeta,
todo esto, ¿no? Bien. A ver, esperen porque acá acá él habla, a ver, de los talleres. Ah. Bueno, creo que esto lo voy a simplificar un poco para no hacerlo tan denso. A ver, acá voy, ahí para acá. Bueno, acá hace ejemplos, ¿no? Unos gráficos, muestra que, bueno, lo vamos a poner. Y sí, ahora vamos a hablar y vamos a experimentar la meditación para promover la coherencia cardíaca. Primero vamos a tomar agua. Bien. Vamos a cerrar los ojos. Bueno, ustedes la pueden ir haciendo desde sus casas. Yo no la puedo hacer cerrar los ojos porque no puedo leer. No aprendí todavía a leer con los ojos cerrados. La visión extraocular del Greenberg no la tengo yo. Así que tengo que tener los ojos abiertos. Cierro los ojos. Voy a dejar que mi cuerpo se relaje. Y voy a centrar toda mi atención en el corazón. Como que al cerrar mis ojos, imagino mi corazón latiendo y me centro ahí. Y voy a empezar a respirar desde ahí, desde el corazón, despacio y profundo. Cuando sienta que mi mente empieza a divagar, que es lo normal, que va a suceder, voy a devolver la atención y la conciencia al corazón y a la respiración. Con esa atención puesta en este cuarto centro de energía llamado corazón, voy a evocar emociones elevadas. Podríamos mentalmente o vocalizándolo también, ¿no? Repetir gracias. Bien. Que sea sincero, la emoción sincera. Una vez que note esas emociones sinceras en esta zona del pecho, voy a enviar la energía más allá del cuerpo y unirla a mi intención, a mi alrededor. Al final, cuando haya descubierto cómo se siente mi cuerpo cuando alberga esas emociones superiores, voy a poder hacer esto pero con los ojos abiertos, que se llama meditación en movimiento, que después más adelante la vamos a ver. Perfecto. Bien. Eso es todo con respecto a la inteligencia del corazón. Y ahora nos vamos a adentrar un poco en las películas mentales, en el caleidoscopio. Todos saben lo que es un caleidoscopio, ese aparatito así, el cosito, que yo lo voy girando así y va moviéndose. Creo que tiene vidrecitos, ¿no? Y se van formando distintas cositas, distintas figuras según cómo lo muevo, ¿no? Y en las películas mentales, bueno, ya sabemos, porque todos somos peliculeros acá y nos hacemos cada historia que ni les cuento, ¿no? Bien. Acá él habla de que él estaba en una conferencia en Florida, Orlando, y estaba haciendo las maletas, ¿no? Para volver de su viaje. Pone la televisión y bueno, parece ser que justo en ese año estaban en campaña electoral, ¿no? Bueno, como estamos acá en Argentina ahora.
Iba cambiando, dice Joe Dispenza, de canal, pim, 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 ¿no? Y dejó de repente el control a distancia sobre la mesa, siguió haciendo la maleta y escuchaba, así como quien no quiere la cosa, la televisión. Pero de repente aparece un anuncio que capta su atención y al instante entendió por qué hablamos de programación televisiva. El anuncio comienza con un plano nocturno de la casa de una pareja vista por fuera. Según el foco se centra en la casa, las palabras 14 noches con herpes zóster aparecen en la pantalla. Cuando el plano cambia al interior de la vivienda, suena una música agradable, pero con un punto inquietante, mientras un anciano gime de dolor a los pies de su cama. Su preocupada esposa entra en la habitación y le pregunta cómo se encuentra. Y el anciano dice: duele. En la esquina inferior derecha de la pantalla, en una fuente minúscula casi del mismo color que el fondo, se ven las palabras: dramatización interpretada por actores. La esposa se acerca con una expresión angustiada, levanta la camisa del marido para dejar a la vista unas enormes costras rojas que le cubren más de la mitad de la parte inferior de la espalda. La imagen impactante, grotesca, horrible. Entonces, justamente él, que es médico, ¿no?, que examinó muchos pacientes que tienen esta enfermedad del herpes zóster, dice que nunca había visto algo así. Al momento, dice Joe Vitale, Joe Dispenza, me confundí de Joe, comprendió que estaba esa dramatización de la enfermedad, ¿no?, estaba creada para provocar una fuerte reacción emocional en los espectadores. En cuanto uno veía el sarpullido ese del hombre, el anuncio conseguía el objetivo, que era captar la atención. Porque el eczema era tan llamativo que te ponía en un estado emocional, ¿no? Y en ese estado, en ese momento, ¿no?, en el que el estado emocional cambiaba porque veías eso, dirigías más atención y conciencia al origen de la perturbación. Cuanto más fuerte es la emoción que te provoca, o sea, el estímulo, más te induce a prestar atención, o sea, a más reacción. O sea, mayor estímulo, mayor reacción. Esta asociación entre estímulo y respuesta, o estímulo-reacción, llamada también programación, ofrece un ejemplo de cómo se crea la memoria a largo plazo o memoria asociativa. Voy a tomar agua. El proceso de programación se inicia con la asociación de un símbolo o una imagen a un cambio en el estado emocional. O sea, una combinación que abre la puerta entre la mente consciente y el subconsciente. En el caso de este anuncio, de esta propaganda, ahora que ha captado toda tu atención, he iniciado el proceso de programación. No podrás evitar sino preguntarte qué dirán a continuación. Entonces la película continúa con una voz lúgubre del narrador que dice: si alguna vez has sufrido varicela, el virus del herpes zóster está en tu interior. Fíjense, cuando envejeces tu sistema inmunitario se debilita y pierde la capacidad de mantener a raya el virus del herpes.
basado en el elemento emocional y el anuncio, plantea por primera vez dudas de índole ética al decirle a la audiencia que el sistema inmunológico se va debilitando con la edad. Luego vemos al hombre en el cuarto de baño mirándose al espejo, preocupado, hundido y derrotado. La escena cambia. Ahora muestran a la esposa hablando por teléfono en la cocina, que dice: no soporto verlo así. A continuación aparece el hombre, doblado de dolor en la cama, con la palma en la frente, así. El narrador hace entonces una afirmación categórica, reforzada por la aparición en pantalla de las mismas palabras. Otra vez, 1 de cada 3 personas sufrirá herpes zóster a lo largo de su vida. Y prosigue, acompañado de la frase: la erupción puede durar hasta 30 días. La escena cambia otra vez y vemos otra vez a la mujer que le suplica a la pantalla: no sé qué hacer para ayudarlo. De nuevo aparece el hombre con el dolor y en la pantalla se leen las palabras: 1 de cada 5 personas que padecen herpes zóster sufrirá neuralgia crónica. La frase permanece sobreimpresa en la pantalla, ¿no?, durante el resto de la narración, que prosigue: la neuralgia producida por el herpes zóster puede durar desde unos meses hasta varios años. No esperes a que uno de tus seres queridos sufra las consecuencias. Habla con tu médico o farmacéutico para evaluar el riesgo de contraerlo. Fíjense en este anuncio. Yo lo voy leyendo y me río porque me imagino todo esto de lo de que estamos ahora, ¿no? Todos inmersos en las redes sociales y en el YouTube y todo. Bueno, yo que estoy en el YouTube ahora. Bueno, ustedes también están en el YouTube si están mirando esto. ¿Cómo influye, no? Yo el otro día tenía que pensar, porque es que tengo que pensar mucho en qué títulos ponerle a los videos, qué imagen, ¿no? Porque es que la gente entra en los videos por la imagen y el título, no por el contenido. Y voy leyendo todo esto y digo, sí, me imagino. Porque cuanto más tétrico, yo veo que los videos estos de que te hablan de lo terrible, del virus, de lo que va a pasar, de no sé qué sé yo qué, esos tienen muchas reproducciones, pues a la gente le gusta eso. Y ahora que estoy leyendo esta explicación de Joe Dispenza, me voy riendo sola porque es que uno se ve reflejado, ¿no? Te duele el dedo y ya estás googleando: dolor de dedo índice, mano izquierda. Se me dobló la cutícula. ¿Qué será? Ay, puede ser un cáncer terminal. Y ahí estamos, ¿no? Y aparece uno que te habla y vos ya te haces toda una película. Bien, vamos a tomar. Entonces, ahora vamos a analizar el anuncio. Ahora viene la parte interesante. Ay, bien. En primer lugar, el anuncio lo que hace es cambiar tu estado emocional para conmoverte. Una vez que hizo eso, captó tu atención. Y ya te pusiste más sugestionable. Bien. Entonces estás más dispuesto a creerte la información, sin analizarla. Si me siento asustado, indefenso, vulnerable, impactado, débil o cansado, o si experimento dolor, voy a estar más susceptible, ay, me agarro hipo, para incorporar toda esa información acorde con esas emociones. Y es posible que empiece a preguntarme si yo podría llegar a contraer esa enfermedad. En varios momentos de la película, ciertos hechos aparecen sobreimpresos en la pantalla, como los subtítulos, ¿vieron? Para que yo pueda leer la información al mismo tiempo que la escucho. Eso sirve para reforzar la programación.
Fíjense en que los videos que tienen esos letras sobreimpresas sobre el video, o sea, el mismo video que se va mostrando, especialmente en los videos shorts, se está haciendo mucho eso, tienen 1 o 3 millones de reproducciones. Es que te capta la atención ahí. A veces uno dice, pero ¿por qué entré a este video? Ni yo tengo la menor idea. Es que no dice nada en sí, pero bueno, entré. Bien. Vamos a continuar con el relato de Joe Dispenza, porque está muy interesante. Entonces, estábamos en las letras sobreimpresas, ¿no? Que refuerzan la programación. Además, mientras el cerebro pensante está concentrado en la lectura del texto, el contenido del mensaje burla a la mente consciente y accede directamente al subconsciente, como una grabadora. El subconsciente registra el mensaje al completo y crea un programa interno. Luego, mediante una sugerencia directa y literal, el narrador te infunde miedo a que el virus del herpes zóster se encuentre ya en tu cuerpo. Porque ¿quién no tuvo varicela en este mundo? Bueno, yo no tuve. Yo recuerdo que me ponían esa vacuna no sé cuántas veces porque te hacían una cosa acá, la mantupa, que te reaccione. Y a mí no me prendía. Era una preocupación. Te mandaban a cada rato ponerte la vacuna. Bien, me acuerdo. Mis hijos todos tuvieron varicela. Yo no la tuve, no sé. Bueno. Entonces, estoy yendo justo de la varicela, qué sé yo. Entonces, te meten el mensaje, ¿no? Bien, con esa voz tétrica. Como que para que te dé miedo. Bien. Entonces vos ya, ay, lo tendré en mi cuerpo, el virus ese. Y ahora que estoy envejeciendo, mi sistema inmunitario no va a ser lo suficientemente fuerte para mantenerlo a raya. Esta maniobra estimula mi cerebro emocional. Recuerden que el cerebro emocional es la sede del sistema autónomo, nervioso autónomo, y facilita así mi programación. Y una vez que el sistema nervioso autónomo recibe la sugerencia, obedece la orden sin cuestionarla y corre a provocar reacciones químicas en tu cuerpo afines a esta insinuación. Dicho de otro modo, el anuncio programa subconsciente y automáticamente a tu cuerpo para que debilite tu función inmunitaria. En conclusión, corres el riesgo de contraer el herpes zóster y será mejor que tomes medidas cuanto antes. El efecto del anuncio alcanza proporciones aún mayores. Si has pasado la varicela, o sea, si cuando fuiste niño tuviste varicela, y después de mirar el anuncio piensa que tu sistema inmunitario se está debilitando a causa de la edad, vas a estar más ansioso de ir a prevenir la enfermedad y vas a ir a comprar ese medicamento que te quieren vender. Bien. Si por casualidad padeces del herpes zóster y estás viendo el anuncio, al descubrir que tu condición es tan grave como la del actor, probablemente pensarás, debería tomar el medicamento antes de que empeore. No quiero acabar como ese actor. Y si no sufres la enfermedad, al llegar al final del anuncio es probable que estés rumiando. ¿Formaré parte de los 2/3 de la población que están a salvo? ¿O seré yo el 1 de cada 3 que desarrollará la dolencia? Y si te dices, espero no formar parte del 1/3 de la población que corre riesgo de contraerlo, significa que consideras la posibilidad de ser vulnerable al virus, lo que equivale a dar por sentado inconscientemente que ya lo tienes. Y dice Joe Dispenza, ¿y sabe lo que me parece más absurdo del anuncio? Que ni siquiera menciona el nombre del medicamento. Seguramente para no tener que revelar los efectos secundarios.
Como el anuncio había llamado mi atención, ¿qué hizo Joe Dispenza? Dejó caer las maletas y buscó en internet otro anuncio de la misma empresa farmacéutica. Él quería saber si qué medicamento era el que aconsejaban para aliviar la gravedad de las exageradas lesiones del actor ¿no? Del herpes zóster. Y encontró varios anuncios que transmitían el mismo mensaje. Todos tenían una cosa en común. Buscaban captar la atención del espectador. No sé si esto les suena. En otro video, una mujer vestida con traje de baño y gafas de natación nadaba largos en una piscina. Bueno, la imagen era, dice, blanco y negro. Dando un giro al anuncio anterior, el narrador, que era una voz autoritaria femenina, era el propio virus del herpes zóster, como si la narración se desplegara en la mente de la mujer. Decía: impresionante, Linda, sigues siendo tan activa como en tu juventud, pero el sistema inmune se debilita con la edad y corres el riesgo de que yo, el virus del herpes zóster, te ataque. Llevo acechando en tu interior desde que pasaste la varicela. Podría manifestarme en cualquier momento en forma de doloroso sarpullido. La escena pasa del blanco y negro, así, abruptamente al color, y un hombre se levanta la camisa y muestra la lesión más horrible que hayas visto en tu vida del herpes zóster. Y otra vez te capta la atención el eczema, ¿no? Tan deprisa como cambió el color, regresa otra vez a la nadadora que estaba en blanco y negro. El anuncio prosigue con una estructura parecida a la anterior y empieza con una afirmación impactante, una imagen desagradable, para transformar el estado emocional del espectador. Lo coloca en una posición proclive a aceptar la información y por último emplea la autosugestión para llevarlo a preguntarse si el virus del herpes zóster estará ya en su organismo. Este anuncio insinúa también que por más que disfrutes de buena salud, estés en forma y te cuides, podrías contraer la enfermedad de todos modos, porque nadie es inmune. Una vez más, las palabras sobreimpresas en la pantalla refuerzan el mensaje. 1 de cada 3 personas me conocerán a lo largo de su vida. ¿Serás tú una de ellas, Linda? Si por casualidad te identificas con la mujer, la voz te habla directamente a ti. El tono del anuncio cambia y ahora un narrador masculino toma la palabra, en un tono tranquilo y desenfadado y libre de preocupación. Y dice: y por eso Linda recurrió a mí, el medicamento X. La pantalla sigue en blanco y negro, salvo por el bañador de la mujer, su gorro de natación y el nombre del medicamento que aparece en la pantalla, con una letra grande y sofisticada. Ahora el nombre de la medicina se ha grabado en tu cerebro a otro nivel. El anuncio se las ha ingeniado para asociar la salud y la seguridad con el medicamento, que en teoría te va a proteger. El eslogan aparece en la pantalla según el narrador lo lee en voz alta, afirmando que el medicamento ayuda a reforzar el sistema inmunitario contra el virus del herpes zóster. ¿Bien? O sea, la protege a ella de ti. Y al final del anuncio, el narrador advierte: el medicamento X previene el herpes zóster en adultos de 50 años o más. No sirve para tratar la enfermedad y no ayuda a todo el mundo. Están escuchando esto, ¿no? Bien. Y ahora viene lo mejor. No tome medicamentos si su sistema inmunitario está debilitado. Ah, dice.
Repítelo. He aquí la ironía. Te están diciendo que a tu edad las defensas bajan y corres un peligro mayor de contraer el herpes zóster. La medicina, en teoría, está pensada para reforzar el sistema inmunitario, pero no debes recurrir a ella si tus defensas ya están bajas. Lo que nos lleva a una interesante cuestión. Si decides recurrir al medicamento, das por supuesto que este es más poderoso que tu sistema inmunitario posiblemente debilitado. La programación ha funcionado. Lo que los astutos anunciantes, por no decir inmorales, han comprendido es que el mensaje resulta confuso y desorientador para la mente consciente. Y al mismo tiempo, programan en la mente subconsciente la idea de que estás bajo de defensas. Seguramente ya albergas el virus y tienes muchas probabilidades de contraer el herpes zóster, por más que estés gozando de buena salud. Y por si fuera poco esto, te dicen que si no recurres al fármaco, tienes muchos números de sufrirlo, aunque no te garantizan que te vayas a curar fácilmente. Y que pese a todo, podría no funcionar si tu sistema inmunitario está débil. Para terminar, el anuncio detalla los efectos secundarios, que no son secundarios en absoluto, sino directos, que son, ¿cuáles? Un sarpullido parecido al del herpes zóster, rojez, dolor, picor, hinchazón, nódulos. Bueno, todos estos síntomas, hematomas, ¿no? Dice hinchazón, todo esto. También dolor de cabeza también tiene. Dice, consulta al doctor si convive con recién nacidos, embarazadas o personas con el sistema inmunitario comprometido, porque la vacuna contiene una versión debilitada del virus y podría contagiarlos. Entonces, ¿qué hace Joe Dispenza? ¿No? Empieza a preguntarse en qué planeta vive. Este tipo de programación te lleva a plantearte si de verdad gozamos de libre albedrío o si nuestras decisiones se basan en lo que nos hacen creer, ya sea la elección de la cerveza, el champú, el acondicionador, el último smartphone o una pastilla que tal vez o no te ayude a combatir un virus que puede que no tengas. Casi todas las veces la publicidad apela al sentimiento de falta o de separación, al recordarnos que queremos lo que no tenemos, deseamos lo que necesitamos para encajar en determinada conciencia social, o buscamos llenar una sensación de vacío o soledad. Y por supuesto, en este caso, si estás enfermo o crees estarlo, el anunciante tiene la solución para tus síntomas. Fíjense, ella había buscado, bueno, la primera esa que escuchó en la televisión y esta otra que buscó por Google, ¿no? Y hace otra búsqueda de otro anuncio, de la misma temática, ¿no? En donde un actor que supuestamente llevaba padeciendo los síntomas 17 días, la impactante exposición de una enorme lesión y las palabras sobreimpresas para influir en el pensamiento del espectador y reforzar el contenido, este anuncio informaba explícitamente al público de que el medicamento no servía para tratar el herpes zóster. Pero al final del anuncio, el apuesto actor sonríe y declara: comprobar no se pierde nada. Entonces, Joe Dispenza dice que él quedó a cuadrito, ¿no? Preguntándome por qué querría probarlo si llevara 17 días sufriendo de herpes zóster, sobre todo sabiendo que el medicamento no curaba la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué aprendió el Joe Dispenza y qué recordó? Que años atrás, mientras él estudiaba, había aprendido que la hipnosis se basa en una desorientación de los procesos inhibitorios de la mente consciente
que consiste en burlar la mente analítica para que la primera reaccione a las sugerencias y la información del subconsciente. Mientras la mente consciente está ocupada tratando de desentrañar el mensaje que dice, así, ¿no? Cuando te rascas la cabeza no entendés. El subconsciente lo acepta todo, sin dirección. Entonces, si desorientas a la gente con información, o mejor dicho, con desinformación, desconcierto, confusión, resulta muy sencillo programar la mente subconsciente de la gente. Esto está muy bueno, ¿eh? Bueno, ya después voy a hacer un video con este tema, porque la verdad me está impactando a mí. Bien. Entonces, vamos a aprender a llevar a cabo el gesto contrario, que es reprogramar positivamente la programación negativa que llevamos soportando toda nuestra vida, ¿no? Bien. Ay, se me pasó la cosa. ¿Y de qué habla él ahora? A ver cuánto hace ya que estoy hablando. Ya un poquito más y vamos a dejarlo aquí y lo seguimos la próxima. Él habla de 3 mentes en un solo cerebro. La mente consciente, la mente subconsciente y la analítica. Hemos aprendido que cuando transformas tus ondas beta en ondas alfa, la neocorteza, o sea, el cerebro analítico y pensante, se retira de escena, ¿no? Hace mutis por el foro, como en el teatro. Según las ondas cerebrales se ralentizan, abandonas el dominio de la mente consciente para entrar en el reino del subconsciente. Podríamos decir que si estás consciente y presente, pero no del todo involucrado en los procesos de pensamiento, tu conciencia se desplaza de la neocorteza pensante al cerebro medio, también conocido como subconsciente, que es la sede del sistema nervioso autónomo y del cerebelo. Si alguna vez has visto a alguien totalmente absorto en un programa de televisión, tanto que cuando intentabas hablarle ni siquiera te escuchaba, es posible que hayas presenciado el efecto de las ondas cerebrales alfa, un estado en el que somos altamente sugestionables. La sugestionabilidad es la facilidad para aceptar, creer y asimilar información sin analizarla. En ese estado el espectador está tan ensimismado, tan concentrado en lo que está viendo, que está como hipnotizado. Para él no existe nada salvo el objeto de su atención. Si la persona no analiza la información a la que se está exponiendo, es muy probable que la acepte, la crea y la asimile, porque no hay filtro que la analice. Es lógico pensar, pues, que cuanto más sugestionable seas, menos analítico. También se puede expresar a la inversa. Cuanto más analítico sos, menos sugestionable. En consecuencia, más dificultades experimentará tu cerebro para entrar en un estado alfa o caer en estado de trance. Los creadores de estos anuncios que acabamos de mencionar sabían muy bien que el mejor modo de programar a una persona para que emprenda una acción determinada es llevarlo a un estado alfa, para que no analice la información que está recibiendo. Cuando el anuncio se emite varias veces, u otro parecido con el mismo mensaje se reproduce una y otra vez, antes o después el programa se grabará en el subconsciente del espectador. Y cuanto más nos exponemos a los estímulos, más automática se torna la respuesta programada.
Al final, cuando ya hemos memorizado inconscientemente el estímulo y la respuesta es automática, la mente consciente ya no necesita pensar o analizar la información entrante. Al mismo tiempo, la mente subconsciente cartografía la información, la almacena como una grabadora de video o de voz. Una vez que el mensaje se haya grabado en tu cerebro, cada exposición al anuncio imprimirá las mismas redes neuronales, reforzando así el mismo programa, pensamiento y convicción. Y de ese modo, la información no solo influye en tu salud, sino que ofrece la solución al problema que el anuncio ha creado. Fíjense, así estamos de programados. Esto es muy interesante. A ver, esperen que acá. Bien. Como este tema es muy interesante, y ya llevamos bastante tiempo de charleta, vamos a dejar para la próxima el tema de la sugestionabilidad. Hay que tomar conciencia de esto, porque si no es como que nos transformamos en unos autómatas, ¿no? Es que nos meten cosas, nos meten, más que hoy en día que estamos en la era de la tecnología, es que, ¿qué pasa? ¿No? No puedo aplicar el discernimiento. Me como y me creo cualquier cosa. Bien, entonces, como este tema es muy escabroso y la verdad que vale la pena escudriñarlo bien, desmenuzarlo, lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Le voy a agradecer a Xiomara, que estuvo acá un ratito, y a los que aparecieron por ahí, que no sé quiénes son. Y nos encontramos en el siguiente directo, que se los recomiendo, que vamos a reaprender a sentir en el próximo directo, dentro de un rato. Chao, hasta luego.